Bienvenido a Café y Filosofía. Soy Oscar Navarro. En este podcast quiero compartirte reflexiones desde una perspectiva en aparente desuso, una mirada a nuestro día a día desde la filosofía. Y qué mejor manera de hacerlo que con una charla de café. Espero que tengas tu taza lista porque comenzamos. Hace unos días, estando en casa, hubo un apagón. Era de noche y tuve que parar mis actividades, puesto que la lámpara de mi celular no sería de gran ayuda para lo que estaba haciendo. Al principio no hubo un gran problema, pero conforme pasaron las horas, una sensación de preocupación iba aumentando en mí. Y no fue hasta el día siguiente que, viendo el alargamiento de mi angustia al pensar que mi comida refrigerada se echaría a perder, o que me quedaría sin agua porque la bomba no podía enviar más al tinaco de mi casa, decidí tomar el control de las preocupaciones que me aquejaban y logré hacer una pausa en mis ideas para decirme: Oscar, la preocupación es solo eso, es ocuparse antes de tiempo. ¿Por qué adelantar la tragedia si probablemente todo se solucione? Si no se soluciona, ya veremos cómo actuar. Y una vez que retomaba poco a poco el control de lo que mi mente me arrojaba, comencé a pensar en cómo es que en la vida solemos depender de muchas cosas, pero cuáles son realmente esenciales. Es por eso que en este episodio número 5 quisiera que nos enfoquemos en las dependencias que muchas veces tenemos en distintos aspectos de nuestra vida, con la intención de cuestionar si son ataduras o no. Un artículo titulado Dependencia, publicado por Julián Pérez y María Merino, nos regala una definición que nos puede ayudar a despegar nuestra reflexión de esta charla. Aunque más que una definición nos menciona el uso que se le puede otorgar a la palabra, vinculándola con la relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. Centrémonos en la primera parte, porque hay muchos tipos de dependencia que podríamos tener. Dependencias emocionales, algunas adicciones, dependencia política, económica, etc. Y si la dependencia a algo está relacionada a la subordinación que podemos tener hacia un bien mayor, es momento de utilizar mi razón y preguntarme: en una escala de dignidades ontológicas, subordinarme a cualquier cosa, otorgándole un poder mayor, ¿no atenta acaso con mi dignidad como persona? Ahora es el momento de leer más adentro de nosotros, y no estaría mal hacer una lista de cosas a las que somos dependientes, porque es un hecho que todos, consciente o inconscientemente, dependemos de ciertas cosas, situaciones, personas o creencias que nos acompañan en nuestro día a día. Pueden influir en nuestra toma de decisiones y condicionarnos a actuar o dejar de actuar de cierta forma. La dependencia por sí misma no está mal. El ejercicio de hacer esta revisión de las nuestras es para ver si no le estamos dando un poder mayor a algunas que terminan poniendo en juego nuestra dignidad como personas. Pues como diría Marco Aurelio, en cuanto a los que no han estudiado nunca los movimientos de su propia alma, estos tienen que ser desgraciados forzosamente. Regresando al punto, empecemos por las dependencias externas, que no siempre dependen de mí, pero me condicionan. Me dan o quitan ciertas oportunidades que al final sí determinan en ocasiones mi forma de pensar, la ideología que sigo o el partido político de mi preferencia. Para esto, voy a colocar la dependencia política en primer lugar, ya que es un factor externo a gran escala mucho más difícil de evadir. Como personas pertenecemos a una familia, que a su vez pertenece a una sociedad incrustada en una comunidad, perteneciente a un estado gobernado con ciertas características políticas, partidistas, intereses económicos, etc. Y la cosa no termina ahí. Ese estado está ligado comúnmente a organismos internacionales con ciertos parámetros dictados muchas veces por países más poderosos o con jerarquías de influencia similares que condicionan las políticas y agendas internas de las naciones miembros. ¿Te has preguntado alguna vez desde dónde viene la estructura educativa de tu país, las políticas de salud pública, los tratados internacionales que tu nación ha firmado? Porque aunque la dependencia es directamente a esta escala entre naciones, termina influyendo en el individual. Es muy probable que cosas tan naturales como el idioma que aprendiste se debieron a una dependencia política. Si este tipo de dependencia está tan inconscientemente en nuestra vida cotidiana, ¿qué tanto ha influido mi manera de pensar, en los ideales que defiendo, en mi visión de una nación ideal, el odio o la aceptación a algunas naciones, etc.? Podemos seguir pensando más, pero el resto de este punto específico te lo dejo para tus reflexiones, porque solo preparé café para una taza y nos queda mucho por platicar. Continuando con la escala de mayor a menor, quiero que charlemos de la dependencia religiosa. Aunque la manera de entender el fenómeno religioso puede variar en aspectos culturales, filosóficos, sociales, entre otras cosas, es un hecho que el ser humano tiene una tendencia a ligar sus vivencias con una conexión espiritual. Entre las muchas manifestaciones de espiritualidad que podemos tener, hay muchas decisiones que tomamos o dejamos de tomar,
ciertas conductas que asumimos o dejamos de realizar para adecuarnos a vivir ligados de la mejor manera a nuestras creencias. Considero que tener una dependencia religiosa, al igual que cualquier otra de las que mencioné o mencionaré más adelante, no es malo o bueno en sí mismo, pero sí es bueno preguntarnos qué tanto nos estamos cuestionando constantemente por qué sí o por qué no. Como diría el mismo San Anselmo de Canterbury, la fe busca entender, y él a su vez está apoyado del Sermón 43 de San Agustín de Hipona, en donde el obispo menciona: comprende para creer y cree para entender. No es nada más ligarse a una creencia ciegamente y abandonando la justa razón. Pero bueno, dejemos aquí la dependencia religiosa y pasemos a otro tipo que solemos tener. Por ejemplo, la dependencia social. Sumamente necesaria, porque como ya lo he dicho en otros episodios, somos animales sociales que nacemos, nos desarrollamos y vivimos en sociedad. Pero ¿qué pasa cuando tengo que usar ciertas marcas, abandonar mis convicciones, vestir de cierta manera o escuchar cierto género musical para encajar en parámetros sociales? La idea no es volvernos asociales, pero sería bueno saber imprimir en nosotros ese sello de originalidad que permita nadar contracorriente cuando la sociedad no me está ayudando a crecer. Desprendido de lo social, podemos tener dependencia a ciertas amistades que viven implantando estándares en ocasiones para que yo pueda permanecer en su círculo. Las personas solemos ser más vulnerables en este punto en la etapa de la adolescencia, donde nuestras convicciones son puestas a prueba y estamos forjando nuestra manera de ser e interactuar con el mundo. Pero por diversas circunstancias, es probable que siga influyendo en nosotros el qué pensará de mí, o el ya no me junto con fulanito o manganita porque le moleste a mi amigo. Aquí estoy hablando de conductas inmaduras como el hecho de querer realizar estas acciones simple y sencillamente porque a la otra persona no le agradan. ¿Cuántas personas podríamos estar encadenados a amistades que sacan lo peor de nosotros, pero por seguir encajando hacemos lo necesario? Y de aquí podemos brincar a la dependencia familiar, indispensable para cualquier ser humano, sobre todo a temprana edad. Pero otorgarle el poder a tu familia para lo que quieres hacer de tu vida, como tu trabajo, estudios, novio o novia, dónde vivir, ¿no termina relegando tu voluntad? Podríamos agregar aquí una parte de esta charla a la dependencia de pareja, que podría ser una especie de fusión entre la relación familiar y de amistad, ya que con la pareja formas lazos similares a los de la familia, aunque tiene la característica de que si ejerces tu libertad en la toma de decisiones, tienes la opción de elegir. La cuestión es que con la pareja se pueden formar lazos íntimos en muchos aspectos que trascienden a profundidad, marcando diferencias notables entre lo solo amistoso o familiar sanguíneo. Entre las decisiones que tomemos acerca de estar con alguien o no, considero que la mejor decisión sería una no fundada en miedos, la costumbre, presiones o deseos egoístas. Por último, para darle los últimos sorbos al café, pensemos en la dependencia material, que puede ir ligada a las adicciones a sustancias dañinas. La dependencia material fue en realidad con lo que empecé, y esta puede ser producto de dependencias mencionadas anteriormente o no, pero suele impactar de manera profunda en algunos aspectos de nuestra existencia. Te decía al principio cómo es que se estaba despertando un caos en mi cabeza por la falta de un recurso como la luz eléctrica. Las personas dependemos de nuestro celular, redes sociales, dinero, casa, libros, comida, etc. Esta parte tiene mucha pluralidad. Y las tenemos íntimamente ligadas a nosotros porque nos brindan placer o cierta seguridad al tenerlas. También nos permiten vivir, si no como, pues me muero. Dependo de una buena alimentación para aportar a mi buena salud. Pero quitando la dependencia de aquello que me es necesario, si tú separas lo realmente necesario a lo innecesario, en la lista de dependencias, ¿cuántas cosas te quedan? Y llegando a este punto, no te estoy diciendo que no tengamos dependencia a cosas, personas o instituciones. Vivimos en relación con el mundo y no somos ajenos a él. Sería una vil mentira decir que podemos vivir sin depender absolutamente de nada, pero tenemos la capacidad de elegir de los bienes el mayor. En eso radica la libertad humana. No puedo irme a un punto de este planeta que no sea jurisdicción de un Estado u organización internacional, pero sí puedo trabajar por mantenerme crítico y luchar por mis libertades o aquello que atente contra mi dignidad. Puedo tener una religión y mantener una fe firme, pero no por eso evitar el entendimiento de mi credo. Tal vez dependa de mis buenas amistades como punto de apoyo, o de la misma sociedad que me provee de ciertas cosas necesarias para subsistir, como un buen servicio eléctrico, por ejemplo. Pero no tengo que encajar en parámetros con los que a conciencia no estoy de acuerdo. Y también, depender de una sociedad me pudiera ayudar a aprender a aceptar aquello que me hace bien aunque no esté a favor. Por ejemplo, las recomendaciones del médico no siempre son agradables, pero pueden salvarme la vida. Habrá más que aportar en este tema. La filosofía tiene un amplio repertorio de este término, desde lo social hasta lo matemático. Pero ya se nos terminó el café. Ya lo sabes. No he dado conclusiones absolutas.
te toca a ti reflexionar más en honor a la verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, te invito a seguir el podcast para que no te pierdas lo que está por venir. Y de paso, ayúdame a compartir para que más personas puedan unirse a nuestras charlas de café. También te invito a seguirme en YouTube, donde subo contenido que te puede ayudar a introducirte académicamente al mundo de la filosofía. Encuéntrame con el mismo nombre. Nos vemos en la próxima charla.